y amén. Levante ese aplauso al Señor. Bendiga el nombre del Señor. Aleluya. Dígale a la persona que está a su lado: tienes un futuro y una esperanza en el Señor. Esto es profético, mis hermanos. A nuestros amigos y hermanos que nos ven en este momento también les decimos: el Señor tiene un futuro y una esperanza para sus vidas. Así que perseveren, no claudiquen entre dos pensamientos, sean fieles a Dios y sobre todo conviértanse en ministros del Señor. Vamos a hablar entonces de este tema que lo he titulado Ministros auténticos de Jesucristo. ¿Cómo se llama el tema? Ministros auténticos de Jesucristo. Y quiero colocar la base bíblica, aquella que escribió el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16. Primera a Timoteo 4, 6 al 16. Va a aparecer allí en pantalla. Quiero que siga atentamente conmigo la lectura. Dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Diga conmigo: buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Miren, mis hermanos, las palabras anteriormente leídas contrastan de una manera muy directa respecto a las buenas características que tiene un ministro del Señor y las características de los falsos maestros. Unos versículos inmediatamente anteriores de los que acabamos de leer, Pablo le está diciendo a Timoteo que debe tener cuidado con los falsos maestros. Estamos viviendo una época donde está de moda lo falsificado, ¿cierto? Todo se falsifica. ¿Qué cosa? Todo se falsifica. La ropa, los productos electrónicos, lo que tiene que ver con la música, lo que tiene que ver con los libros, los software, bueno, todo se falsifica. Hoy día como que esa es la tendencia. Pero esto no es novedoso en cuanto al cuerpo de Cristo. Desde los comienzos de la iglesia cristiana, ya muy temprano comenzaron a aparecer los falsos maestros, los falsos ministros. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es ir en contra de. Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces el tema de los falsos maestros es un tema muy relevante para la iglesia del Señor Jesucristo, un tema que no puede ignorar. Tan relevante que el apóstol Pablo nuevamente en su segunda carta va a ser muy descriptivo de cuáles van a ser las características de las personas en los últimos tiempos y sobre todo de aquellas que van a querer aparentar piedad,
que van a querer pararse en un púlpito para decir: yo tengo el mensaje de Dios. Hay que tener demasiado cuidado entonces con toda esa falsificación de maestros y de ministros. La carta que estamos leyendo, su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, es una carta pastoral. Y me gustaría, iglesia, que usted pudiera apartar un tiempo para leer, ojalá, las 3 cartas pastorales, que son supremamente hermosas, porque es el apóstol Pablo orientando a sus pupilos, a sus discípulos que tienen obviamente oficio pastoral. Son jóvenes que necesitan ser formados y que necesitan también ser direccionados en el ejercicio pastoral. Y hay una riqueza impresionante de cómo es que se vive el evangelio, pero también cómo es que se debe aplicar la verdad del evangelio en la vida cotidiana. Así que lean por favor primera y segunda Timoteo, y lean también la carta a Tito. Estas son las 3 cartas pastorales. El apóstol Pablo, cuando toma a Timoteo como su discípulo para que empiece también a foguearse en la obra misionera y en la expansión del evangelio, lo lanza en primera instancia un reto bien grande. Lo puso en la iglesia de Corinto, ¿sí? Y usted, cuando lee las cartas a los corintios, wow, usted dice: qué iglesia conflictiva, qué iglesia desafiante. Pues ahí estuvo un tiempo pastoreando, ¿quién? Timoteo. A la altura de las cartas escritas por Pablo a Timoteo, a la altura de ese tiempo, Timoteo ya había sido puesto en la iglesia de Éfeso. O sea, cuando usted está leyendo las cartas a Timoteo, imagínense a Timoteo pastoreando la iglesia de Éfeso. Y acuérdense que en Éfeso se encontraba nada más ni nada menos que el templo de la diosa Diana, ¿sí? Era un epicentro de idolatría del imperio. Era un lugar supremamente lleno de idolatría. De hecho, Pablo tuvo allá que enfrentar uno de los alborotos más fuertes con respecto a su ministerio. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo prácticamente lanzó a este joven ministerio, a este joven pastor, a desarrollar una tarea crucial en un lugar crucial del imperio romano. Y entonces, en estas cartas, él lo que va a hacer es delinear con claridad al apóstol o al discípulo Timoteo una serie de cualidades y compromisos que deben hacer parte de su vida. Diga conmigo: compromisos y cualidades. Otra vez: compromisos y cualidades. Nomás en el segmento que leímos en esta mañana encontramos 10 compromisos y cualidades, pero como no nos alcanza el tiempo, entonces me voy a enfocar solamente en 4, porque es lo que quiero dejarle hoy a toda esta preciosa iglesia, porque a todos los estoy viendo como ministros auténticos del Señor. Así que tome nota, por favor, de cuáles son esas 4 cualidades y compromisos que debemos nosotros asumir para ser auténticos ministros del Señor. Mire, es como si el apóstol Pablo le estuviera entregando a Timoteo una caja de herramientas bien dotada para salir al campo a laborar y lograr el éxito que Dios le ha encomendado. Es una caja de herramientas, pero hoy te voy a entregar solamente 4 herramientas, ¿verdad? Entonces, comenzamos con la primera. Para ser un ministro auténtico de Jesucristo, siempre debemos considerarnos siervos. Diga conmigo: soy un siervo del Señor. Bueno, las mujeres, entonces, ¿cómo dicen? Muy bien, entonces esa palabra hoy día no es tan llamativa, porque esa palabra en el griego es doulos y se está refiriendo precisamente al esclavo, ¿sí? Al esclavo. Pero al esclavo no que era humillado por su amo, sino al esclavo que había sido tan buen administrador y tan buen esclavo, en el sentido de que cumplía con su deber, y llega un punto donde su amo entonces lo convierte como en el amo de llaves, ¿sí? Le entrega para que administre su casa, como le sucedió a José en el Antiguo Testamento en la casa de Potifar. A eso se está refiriendo. Ahora nosotros somos esclavos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos no gusta, ¿cierto? Uy, ¿cómo así que esclavos? Sí, somos esclavos de Jesucristo. En nuestra funcionalidad dentro del reino de Dios somos esclavos de Jesucristo por amor. En nuestra esencia somos hijos de Dios.
No confunda las dos cosas, funcionalidad y esencia. Esencia, somos hijos amados de Dios. Pero en cuanto a la funcionalidad dentro del reino de Dios, somos esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho es un privilegio porque no hay amo tan hermoso y tan precioso como nuestro Señor. Lucas 22, 27 nos muestra una de tantas palabras que impactan a quienes las escuchan. Allí en Lucas 22, 27 en la parte B, Jesús dijo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Wow, ese yo creo que debería ser nuestro lema. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Usted puede imaginarse cómo se sintieron en ese momento los discípulos escuchando a su maestro diciendo eso? Eso no encajaba, culturalmente no encajaba. De hecho, Jesús mostró su espíritu de siervo de maneras muy poderosas. Hubo una ocasión donde Jesús terminaron de comer y entonces se levanta, se ciñe una toalla y luego empieza a lavarle a cada uno de sus discípulos los pies. Y en ese momento empieza Pedro a mirar con rareza a su maestro, y cuando le llega el turno, él se levanta todo enojado y dice: ¿cómo se te ocurre hacerme esto? ¿Por qué? Porque eso retó la cultura. Jesús en ese momento, cuando él se ciñe la cintura, en la cintura se ciñe su toalla, y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, está haciendo tal cual lo que hacía el esclavo en la casa de su amo. Por eso chocó terriblemente con la mentalidad de Pedro. Obviamente pues Jesús le dice: listo, si no quieres que te lave los pies, entonces no tendrás parte conmigo. Y ya vemos entonces la personalidad de Pedro, ¿no? Todo extremo. No, entonces no solamente los pies, sino también la cabeza. Y el Señor le dice que los que ya están limpios solamente necesitan lavar los pies, ¿verdad? Estaba hablando de que había uno que estaba completamente sucio y era Judas. Ahora bien, el mismo apóstol Pablo, iglesia, reconoce que fue Dios quien lo puso en el ministerio. Cuando uno tiene mentalidad de siervo, uno no es dueño de nada, pero uno quiere agradar a su amo en todo. Otra vez, cuando uno tiene mentalidad de siervo, uno sabe que uno no es dueño de nada, pero quiere agradar a su amo en todo. ¿Actuamos de esa manera con nuestro Señor? Nuestro ministerio, el que tenemos, cada uno, no es nuestro. ¿Es de quién? Es del Señor, ¿sí? Y si a Dios le place decir: te voy a quitar de ahí, te voy a poner allá, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y esto sucede no solamente dentro de una iglesia, esto nos sucede también a los pastores. Si Dios da una orden y dice: Pastor Elías, usted tiene que trasladarse a cierto lugar, ¿qué hay que hacer? ¿Ponernos en contra? Obviamente, si Dios confirma eso también en nuestro espíritu, obedeceremos, porque tiene que ser confirmado. Eso es como un matrimonio, ¿sí? Llega el esposo y le dice: amor, es que yo estaba orando y el Señor me mostró que tenemos que cambiar el carro. Y entonces la esposa le dice: sí, esperemos a ver si Dios me muestra a mí también, porque acuérdense que estamos endeudados. Y entonces tenemos deudas y usted quiere ahora comprarse un carrito nuevo, pero hay que primeramente organizarnos financieramente. Entonces, cuando Dios dice algo, lo mismo que sucede en el matrimonio, lo confirma a los dos, pues tiene que suceder también. En nuestro caso, con nuestras autoridades eclesiásticas, Dios les muestra y también lo confirma a nosotros. En estos días estamos precisamente presenciando la salida de un pastor muy querido de nuestro distrito y de nuestra zona, de aquí cerca de nosotros, y Dios le dio la orden de que tiene que irse a pastorear fuera del país, ¿sí? Así. Y 2 semanas antes había sido nombrado, en la reunión que estuvimos de pastores, había sido nombrado como nuestro futuro representante legal del distrito. Y yo le dije: ¿y tú no sabías de...? Dijo: no, yo no sabía. Si yo hubiera sabido, yo no hubiera aceptado el cargo. Pero Dios dio la orden, ¿sí? Y son decisiones bastante fuertes, donde tiene que dejar prácticamente todo y comenzar algo completamente nuevo. Pero hermanos, eso significa que entonces el verdadero siervo de Dios no se adueña del ministerio y está también preparado para obedecer.
Es triste cuando, por ejemplo, uno empieza como a adueñarse, ¿cierto? Por ejemplo, en un cargo, que usted está en un cargo, en un ministerio, y de pronto se le dice, mira, colabórame en esto, pase a otro espacio ministerial donde vemos que tienes el perfil, que tienes el llamado, que tienes el respaldo, y entonces la persona de pronto se siente mal, o la persona de pronto no lo toma como debe ser, ¿sí? Entonces ahí es donde se empieza a generar una inquietud. Nos apoderamos del ministerio. Y algo todavía más peligroso, que es el pecado de Sansón. ¿Saben cuál es el pecado de Sansón? Personalizamos el ministerio, lo usamos para nuestro bien. Sansón lo que hizo fue utilizar el don, el ministerio que Dios le ha dado para sus propios fines. Muchas de las cosas que él hizo donde mostró su fuerza era para él mostrarse como el duro, como el grande, y por eso fue que terminaron sacándole los ojos. Hay que tener cuidado cuando nosotros empezamos a perder la mentalidad de siervos. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Oye, que Dios me tenga por fiel, wow, eso me debe llenar a mí de un tremendo respeto y sentir una tremenda responsabilidad. O sea, que Dios me ponga a hacer algo es porque me vio que era fiel para eso. Ahora entonces, al estar en eso, yo tengo que ser coherente y demostrarle a Dios que verdaderamente soy ¿qué? Soy fiel en el ministerio. Mis hermanos, luchamos con la tentación de adueñarnos del ministerio. Terminamos personalizándolo y entonces, ¿sabe qué hacemos? Empezamos a crear nuestras propias torres de Babel para crear un nombre nuestro, ¿sí? Y empiezan los imperios personales, ministeriales. Hay que tener demasiado cuidado con esto, mis hermanos. Nunca debemos olvidar lo que somos y de dónde fuimos rescatados. Recuerda que nosotros éramos esclavos del pecado y de la muerte. Estábamos bajo un amo supremamente cruel, Satanás. Pero cuando estábamos allá en ese mercado de esclavos, allá a ese mercado de esclavos descendió el Dios encarnado y vino a ese lugar y dijo: yo voy a dar un precio, el precio más alto, para liberar a ese esclavo. Y lo dio, pagó con su propia vida. Por eso ahora nosotros, al darnos cuenta que este amo tan bueno nos rescató de ese amo tan malo, lo mínimo que podemos hacer es decirle a Dios: somos tus siervos, somos tus siervos. Esto es muy interesante, el concepto de redención, que es un concepto inicialmente comercial, porque se utilizaba para la venta y la compra de esclavos, pero cuando ya fue aplicado en la parte judeocristiana, entonces se aplicó para entender el plan de nuestra salvación. Nosotros, todos, absolutamente todos, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Ahora bien, hermanos, en segundo lugar, un ministro auténtico de Jesucristo siempre advierte contra el error. Ese llamado lo tenemos todos, mis hermanos. Tenemos que convertirnos en vigías y advertir el error que quiera filtrarse, porque es la manera de proteger el rebaño del Señor. Usted tiene que estar muy alerta hoy día y tiene que ser muy selectivo con lo que oye, con lo que escucha. Pero para poder usted detectar cuando una enseñanza es errónea, cuando una enseñanza es falsa, no es auténtica, aunque la citen la Biblia y aunque digan una cantidad de cosas piadosas, usted va a discernir si es de Dios, si es una doctrina correcta, en la medida que usted también estudie la palabra del Señor. Nosotros los cristianos tenemos que caracterizarnos por ser estudiosos de la palabra del Señor. Tenemos que ser escudriñadores de verdades. Mis hermanos, hoy abunda la moda de la predicación positiva. Esa es la moda hoy en día. Hoy tenemos más coachings que predicadores. ¿Sí lo sabían? Dentro de la iglesia. Hay una raza que se está extinguiendo dentro de la iglesia del Señor y es los predicadores. Porque los predicadores no solamente se entrenan en la retórica,
que obviamente es un elemento homilético importante. Los predicadores han entendido la responsabilidad tan enorme que tienen una vez se paran en el púlpito, porque como dijo una vez Haddon Robinson, uno de los expositores más respetables del siglo XX de la palabra de Dios, dijo: cuando usted se para en un púlpito o cuando usted se dispone a hablar del evangelio, entienda algo: el cielo y el infierno se paran, se paralizan para escuchar a ver qué vas a decir. Y un predicador tiene temor y temblor de que cuando abre su boca esté vigilando todo el tiempo de que lo que va a hablar es lo que Dios realmente quiere decirle al pueblo. Pero como hoy hay demasiada motivación en los púlpitos, entonces las prédicas que están prácticamente teniendo mayor apetecida, llamémoslo así, son las prédicas que van fundamentando es el humanismo y que van fundamentando el hedonismo. Que hagan sentir bien a la audiencia, que hagan sentir bien a las personas, que las personas puedan salir después de culto diciendo: uy, no, qué bendición, me gustó la prédica, me hizo sentir bien. Eso era lo que necesitaba escuchar, me siento bien. Pero cuando de pronto la palabra entra como espada, ¿a quién le gusta que una espada lo penetre? Cuando una espada penetra y parte el espíritu y el alma, discierne las coyunturas y los tuétanos y los pensamientos del corazón. Eso duele, eso incomoda y eso nos hace sentir bien. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tomar como ministros auténticos una decisión. ¿Qué camino vamos a tomar con respecto a la tarea de seguir dando a conocer el evangelio, ya sea desde un púlpito o desde el escenario de la vida real donde Dios me lo permita? ¿Hablándole a la gente lo que ella quiere escuchar o hablar la palabra auténtica del Señor, que es espada de dos filos? Mis hermanos, es tan sutil este peligro de la predicación positiva, que cuando se confronta, por ejemplo, un error doctrinal, entonces ya se le empieza a tildar a esa persona como una persona negativa. Es que es una persona negativa. Por eso es que lo único que habla son cosas negativas. No está hablando algo negativo, está hablando la verdad de la palabra del Señor. Yo le invito para que se lea un libro que usted no es capaz de soportarlo y a la tercera, cuarta página usted no es capaz de seguir leyéndolo. Un libro de Ravenhill, Leonard Ravenhill, un británico. Y el libro se titula ¿Por qué no llega el avivamiento? A la tercera página usted ya se incomoda, se pone bravo con él, o usted quiere hasta romper ese libro, porque usted se siente inmediatamente frente a un espejo y ese espejo le revela a usted la realidad de lo que usted es. Y si hay algo que no nos gusta a los seres humanos es que nos canten las verdades. Amén. Vaya ahí. Sin embargo, será muy bueno que pudiéramos leerlo, porque empezaríamos, hermanos, a ser mucho más auténticos y empezaríamos a revisarnos con mayor espontaneidad y con mayor sinceridad. ¿Qué cosas necesitamos cambiar? Mis hermanos, un ministro que obedece las escrituras no está siendo negativo. No, lo que pasa es que un ministro auténtico lo que está siendo fiel al que lo llamó y al mensaje que se le delegó. Eso es lo que realmente es un ministro auténtico del Señor. Y es que no tenemos opción. No hay opción. Si somos realmente ministros del Señor, nuestra opción es predicar la verdad del evangelio, predicar lo que realmente las almas necesitan para ser salvas y para poder también madurar en su relación con Dios. Un verdadero ministro del Señor va a advertir siempre cuando aparezca el error, porque un ministro sabe que el error es el enemigo más acérrimo de la verdad. Entonces, cuando detectemos algo que no es correcto, hay que juzgarlo, ¿sí? Hay que analizarlo y ir a la palabra, pasar todo por el tamiz de la palabra del Señor. Efesios 4, 14 y 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hago un paréntesis aquí, hermanos. El peligro de fluctuar es bastante grande. Hace 8 días yo tuve el privilegio en este momento, a esta hora estaba predicando en otra iglesia. Para los que no sabían, que de pronto no habían venido, el pastor Elías no vino a predicar hace 8 días. Estaba predicando en otra iglesia y tuve la experiencia cuando ya venía de casa.
a casa. Estaba manejando la moto y experimenté en un semáforo el peligro de fluctuar. Hermanos, en ese momento, mientras estuve en rojo, listo, ya tenía definido, me voy a ir por esta transversal. Y justamente cuando cambia a verde, se me vino un pensamiento, mire lo peligroso. Me acordé con ese pensamiento de que la 27 estaba cerrada en ese sentido, norte-sur. Y en ese momento, como instintivamente, en lugar de subir, que era lo que había programado inicialmente, seguí derecho. Y yo que sigo derecho cuando viene una moto y me golpea. Nos golpeamos los dos. Gracias a Dios, el hombre, yo no sé cómo esquivó, me pegó y enseguida se devolvió y siguió derecho. Y yo alcancé a tambalear así y aceleré y gracias a Dios no caí. Me golpeó aquí la mano, eso sí me golpeó acá bastante fuerte. Pero en ese momento me fui nuevamente como más despacio y pensando, oye, qué peligro cuando uno fluctúa. Es muy peligroso cuando uno fluctúa en la vida. Y más peligroso aún, hermanos, cuando uno fluctúa con respecto a la verdad. Si yo tengo clara la verdad de Dios, ¿por qué me voy a poner a fluctuar? Por el contrario, si tengo clara la verdad, voy a afirmarme más en la verdad para poder seguir honrando la verdad y ayudar a otros a que conozcan la verdad. Entonces, hermanos, seamos personas que advierten el error cuando se presenta. Lo tercero es que un ministro auténtico de Jesucristo siempre alimenta su alma de la verdad. ¿Con qué alimenta su alma? Claro, como advierte el error, lo detecta fácilmente, es porque está alimentando su alma de la verdad. Miren, iglesia, un cuerpo saludable es producto de varios factores importantes. Muchos factores son importantes para que haya salud. Pero uno de esos factores importantes tiene que ver nada más ni nada menos que con la nutrición. Y aquí hay profesionales de la salud que están conmigo, ¿cierto que sí? Es importante, es muy importante que nosotros le prestemos atención al tema de la nutrición. ¿Por qué? Porque ella es en gran manera la que determina las defensas necesarias para enfrentar con éxito una enfermedad. Yo recuerdo la experiencia de novato como padre con Samuel David, nuestro primer hijo. Lo acostumbramos a darle solamente lo que él quería. Le gustaba comer pan con jugo de guayaba. El jugo de guayaba fue el favorito de él y todavía le gusta. Jugo de guayaba. Y recuerdo tanto que habíamos ido a Barú, en Barú se nos enfermó, llegamos y tocó llevarlo a la clínica. Casi nos lo hospitalizan. Le dio una gastroenteritis viral. Y después entonces fue remitido al pediatra y entonces el pediatra empezó a hacernos preguntas. ¿Ustedes cómo están con el tema de la alimentación con el niño? Y entonces obviamente pues tuvimos que ser sinceros. Cuando le dijimos que era lo que le damos al niño, lo más que comía, pues sí comía otras cositas, pero era lo que más comía. El hombre nos dio tremendo repelo. Díganme una cosa, padres, ¿quién debe mandar en la casa? ¿Su hijo, que apenas es un niño de 1 año y medio? ¿O ustedes, que son los que ya deberían saber qué es lo que a él realmente necesita? Así que háganme el favor y a partir de este momento, así él no quiera comer, busquen la estrategia para que él coma muchas otras clases de alimentos que está necesitando su cuerpo. Y dijo el pediatra, por fortuna, como el jugo favorito de él era el jugo de guayaba, tiene muy buenas defensas. Pero el problema es que me dio una enfermedad o algo, por ejemplo en este caso, en esta gastroenteritis, mandó una cantidad de defensas, pero muchísimas, al punto que quedó totalmente débil para defenderse. Entonces, es muy importante, y desde ese día aprendimos que la alimentación balanceada, la verdadera nutrición es muy importante para la salud. Ahora apliquemos esto entonces a la vida espiritual. A veces nos gusta alimentarnos solamente de lo mismo y tenemos hasta nuestros predicadores favoritos. No, empecemos a alimentarnos de todos los nutrientes necesarios que tiene la palabra del Señor. Mire, la palabra de Dios tiene para todo lo que necesitamos en nuestra vida. Tenemos que estar muy atentos. Mira, el verdadero evangelio es cuando se predica integral. Se habla del cielo, pero también se habla del infierno.
Se habla del amor de Dios, pero también se habla del juicio de Dios. Se habla de la temporalidad, pero también se habla de la eternidad. Y así sucesivamente. Es integral. Un ministro auténtico de Jesucristo, como le dijo Pablo a Timoteo, se nutre con las palabras de la fe y con la buena doctrina en la que ha sido enseñado. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Me parece interesante que la palabra o la expresión nutrido con, en el original griego significa ser sustentado o alimentado. Y lo más interesante aún de esta expresión es que está en griego en un tiempo presente, lo que quiere decir que debe ser algo continuo. O sea, todos los días nosotros tenemos que estar examinándonos con qué nos estamos nutriendo, ¿sí? Con las sanas palabras de Dios, con la buena doctrina y con la fe. Debemos entonces ser más cuidadosos en cómo alimentamos nuestra alma. Podemos caer fácilmente en la tentación de descuidar nuestras propias necesidades espirituales, iglesia. Mire, hoy día podemos estar cayendo fácilmente en el descuido del verdadero alimento espiritual por estar enfocados en hacer tantas cosas a nivel material y aún a nivel ministerial. Una de las cosas que estamos aprendiendo junto con mi esposa, ya en estos, ya prácticamente casi 25 años de ejercicio pastoral, lástima que uno no lo aprendiera desde el comienzo, ¿cierto? Pero hay cosas que primero tiene que recorrer un camino para irlas entendiendo y madurando para después aplicarlas. Pero de las cosas que hemos estado entendiendo, mis hermanos, es que uno tiene que tratar en el ministerio de hacer lo menos posible para que Dios haga todo lo imposible. Eso suena como duro y eso como que no encaja en esa mentalidad que de pronto en la que fuimos doctrinados. Pero cuando uno aprende a simplificar la vida en todos sus aspectos, va a aprender a encontrarle la verdadera esencia a la existencia. ¿Sabe por qué a veces nos sentimos tan agobiados, frustrados, afanados? Nos sentimos a veces como que no le encontramos sentido a esta existencia porque todo es haga y haga y haga y haga, porque tenemos muchas cosas y más de las que Dios nos mandó a hacer. Uno en el pastorado puede caer en esa tentación de ponerse a hacer más cosas de las que Dios lo mandó a hacer, pensando que así Dios se va a sentir feliz y Dios va a decir, uy, este muchacho, uy, este hijo mío, mire cómo me impacta, porque es que sí hace cosas. Mire, Dios lo menos que quiere es que nosotros nos pongamos a hacer cosas para Él, porque Él no necesita ayuda. Él lo que está esperando es que le obedezcamos. Y si no, pregúntele a Saúl. Dios le ordenó a Saúl que se esperara, que se estuviera quieto, que dejara tanto activismo hasta que llegara Samuel y él hiciera la ofrenda. Pero no, ¿sabe qué él hizo? En su buena intención empezó a escoger las mejores ovejas, las mejores vacas, las puso seleccionadas porque tenía la intención de que todo esto en lugar de matarlo nos sirve es para hacer sacrificios a Dios. Activismo. El activismo nos puede estar llevando siempre a querer hacer cosas, muchas cosas con buenas intenciones, pero que Dios no nos ha mandado a hacer. Y ahí es donde vamos a terminar frustrados. Es bueno preguntarle al Señor, ¿esto que estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga? ¿O lo estoy haciendo es más bien para de pronto calmar mi conciencia? ¿Sí? Porque como tengo de pronto una carencia emocional, entonces voy a llenar esa carencia emocional con activismo. ¿Sabía que hoy día muchas de las carencias emocionales se están llenando es con eso? Con hacer. Hijos que crecieron con padres supremamente rígidos, estrictos, ¿sí? Y padres que sobreexigían a sus hijos. Esos son los que hoy día muchos de ellos son grandes empresarios, muchos de ellos son tremendos pastores con mega iglesias. Pero ¿sabe por qué han logrado todo eso? Porque se levantaron siempre tratando de cubrir una carencia. Y esa carencia los llevó a ¿qué? Para no sentirla, hacer. Eso a veces no encaja en cuanto al modelo del que estamos hoy día recibiendo a través del liderazgo de este tiempo. Pero hermanos, hay muchas cosas que tenemos que volver a revisar. Estamos mirando a ver cómo desarraigamos el síndrome de Marta. Mira, yo les doy un ejemplo, mis hermanos. En mi niñez, yo recuerdo
que realmente los hermanos de la iglesia literalmente sacaban tiempo para ir a la iglesia entre semana a ayunar. Hoy día hay una ausencia que brilla porque estamos muy ocupados, muy ocupados. ¿Cuántos ayunos usted hace al año? Pero ayunos de verdad, no ayunos de esos que hacemos generalmente, que estoy ahí trabajando y al mismo tiempo aguantando hambre. No, ayunos donde usted dice: voy a parar lo que estoy haciendo, si es necesario saco un permiso en el trabajo y me voy a ir a la iglesia porque necesito 1 o 2 días meterme con el Señor, a esperar en Él, ¿sí? ¿Cuántas decisiones hoy estamos tomando, pero que no son producto de un tiempo de ayuno? Yo les he enseñado a ustedes, mis hermanos, siempre que me aboco a una decisión crucial en mi vida, que sé que va a marcar un antes y un después, me obligo a sacar un tiempo de ayuno, mínimo 3 días, 7 días, 10 días, para estar en la presencia del Señor. Y eso ayuda para empezar a parar el síndrome de Marta y activar el síndrome de María. El síndrome de Marta es el síndrome de hacer y hacer y hacer, y cuando veo que otros no hacen, entonces me siento re mal y empiezo a decirle a Dios: pero ¿por qué, mire, si no hacen nada? En cambio todo lo que hago para ti, Señor, dígales que ayuden. Y estresado o estresada porque hago y hago y hago y no me siento feliz, me siento frustrado. Síndrome de Marta. En cambio María la tuvo clara. Ay, llegó el maestro. Esto no es de todos los días. Las cosas por hacer pueden esperar. No juzguemos mal a María, no pensemos que es que a María no le gustaba llorar en la casa, no, lo que pasa es que ella fue más inteligente. Todos los días hay que lavar ropa, todos los días hay que arreglar el piso, trapearlo, todos los días hay que hacer la comida, todos los días hay que hacer cosas, pero no todos los días viene Jesús aquí a la casita. Entonces, qué pena que espere esto, pero yo me voy a sentar a los pies de Él y me voy a deleitar escuchándolo, porque cosas hermosas tendrá que decir. Tenemos que empezar a rescatar más la espiritualidad contemplativa, iglesia. En eso sí rescato el monasticismo, que se empezó a dar después del año 300, 400 después de Cristo, donde muchos empezaron a darse cuenta que la iglesia, como se institucionalizó y se volvió ya la religión imperial, empezó a corromperse terriblemente. Entonces la única salida que vieron algunos fue: para no corrompernos en este sistema que ya corrompió la iglesia, vámonos para los desiertos, vámonos para los montes. Y empezó a desarrollarse la vida monástica para poder por lo menos salvar la parte contemplativa. Eso tuvo su propósito, eso sirvió en su momento, ¿sí? De hecho, Dios terminó utilizando esos monasterios para preservar muchos de los pergaminos, de los códices que hoy día tenemos y que han servido para generar las traducciones de la Biblia. Pero lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que realmente necesitamos parar, ¿sí? Parar, porque a veces decimos que nos estamos alimentando de la verdad, pero no es la verdad. Nos estamos alimentando de cosas que yo creo que son la verdad. El único que me puede alimentar de la verdad es Dios, pero para eso yo tengo que disponerme a escucharla, a recibirla. El Salmo 1:1, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Volvamos a la meditación, a sacar ese tiempo. Estoy seguro que Dios quiere seguir hablándonos, pero tenemos que parar, ¿sí? Tenemos que parar. El problema es que le tenemos pánico a 4 cosas por el chip que tenemos aquí de activismo. Le tenemos pánico a detenernos, le tenemos pánico a descansar, le tenemos pánico a disfrutar y le tenemos pánico a contemplar la belleza de Dios. Pareciera que no fuera cierto, pero sí es cierto. Algo pasa en nuestro interior que no nos deja hacer estas 4 cosas que son supremamente importantes para poder llenarnos de la verdad de Dios. Y por último, un ministro auténtico se ejercita para la piedad. Esto también es muy importante. 1 Timoteo 4, 7 y 8 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mire, el concepto de la piedad es un concepto muy conocido dentro del ámbito cristiano, pero no del todo bien entendido. Muy conocido, pero no bien entendido. ¿Qué es la piedad? La piedad, en realidad, en términos ya aplicados a nuestra vida real, cotidiana, tiene que ver con devoción con Dios. Una persona piadosa es una persona devota a Dios. Pero ¿cómo logramos convertirnos en personas con devoción a Dios? Hay tres cosas importantísimas que tenemos que construir a diario. Número 1, temor de Dios. Número 2, amor por Dios. Y número 3, deseo por Dios. ¿Otra vez? Temor de Dios, amor por Dios y deseo por Dios. Las dos primeras pueden servir de base. Si yo aprendo a temer a Dios, ¿cómo temo a Dios? Conociéndolo a través de su palabra. Conociendo qué dice Él, qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces lo voy conociendo y eso me va generando respeto, conciencia de su presencia en mi vida. Entre más lo voy conociendo, entonces más me voy enamorando de Él. Lo amo más, porque ya lo conozco más. Y entonces cuando ya lo amo más, ahí es donde empieza a crecer en mí mayor deseo por Él, mayor anhelo de estar en su presencia. Eso es, en realidad, ejercitarnos para la piedad. Estos tres elementos, temor de Dios, amor por Dios y deseo por Dios, los llamaríamos el gimnasio de Dios, ¿sí? Es el yin espiritual para poder ejercitarnos para la piedad. ¿Y sabe qué es lo más lindo cuando estamos ejercitándonos para la piedad? Cuando todos los días estamos haciendo esos ejercicios espirituales, no nos va a quedar tiempo para ocuparnos en fábulas profanas y de viejas. Cuando una persona realmente es piadosa, no le presta atención a las críticas, a las murmuraciones, a los chismes, a las fábulas, porque su enfoque está en temer a Dios, amar a Dios y desear cada día más al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una persona piadosa es humilde pero no débil. La verdadera piedad solamente se alcanza cuando hay disciplina espiritual. Tenemos que ser disciplinados. Los ministros auténticos, usted es un ministro auténtico, mi hermano, mi hermana. Disciplínate para la piedad. El ejercicio corporal tiene sus beneficios, beneficios de salud para esta vida temporal. Pero el ejercicio espiritual, que se llama piedad, te da productivos o te da dividendos para la eternidad, ¿sí? Por eso vale la pena entonces enfocarte también en temer a Dios, amar a Dios y desear más a Dios. Quiero que termine conmigo repitiendo esta verdad preciosa. Diga conmigo: la verdad nutre, es buena y debe ser obedecida. Ahora diga conmigo: el error es vano, impío y debe ser evitado. ¿Qué camino escoge un ministro auténtico del Señor? ¿La verdad o el error? La verdad, ¿cierto? Pero recuerde que muchas veces la verdad duele, ¿sí? Muchas veces la verdad incomoda. Pero no importa que nos incomode siempre y cuando el propósito sea ¿qué? Edificarnos, exhortarnos y consolarlos. Porque tampoco sirve que seamos enfrentados con la verdad y nos dejen destruidos, ¿cierto? Dios no es así. Cuando Dios te confronta y te desnuda, ¿sí?, a través de su palabra, no es para dejarte en vergüenza, es para vestirte con las vestiduras de salvación, con las vestiduras de justicia. Eso sí, téngalo presente. Por eso la palabra del Señor, vuelvo y repito, toda palabra de Dios tiene que dejarte a ti con este propósito: edificarte, exhortarte, pero también consolarte. Termino diciendo lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 16 que leímos al comienzo. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando dice te salvarás a ti mismo, no está diciendo que cuando tiene cuidado de sí mismo es que va a poder ser salvo del infierno, no. Él ya es salvo, se sobreentiende que ya Tito es salvo en Cristo Jesús. Pero lo que está diciendo es que esa salvación se está refiriendo a la responsabilidad de él estar muy atento a cuidar lo que ya recibió. Lo mismo que evoca el apóstol a los hebreos:
¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Ese descuidar no se está refiriendo a perder. Ese descuidar se está refiriendo es cuando yo empiezo a ocuparme de otras cosas, ¿sí? Y empiezo a dejar a un lado lo que Dios me ha dado. O sea, ¿cómo voy a restarle valor a lo más valioso que he recibido de parte de mi Dios? Eso no es coherente. Soy auténtico ministro del Señor cuando empiezo a darle todos los días, entre más pasa el tiempo, valor a la salvación. No temiendo de que de pronto, ¿será que hoy sí, hoy soy salvo? ¿O pasado mañana será que voy a ser salvo? No, con la base de la certeza de la salvación y por esa certeza que me da el Espíritu Santo, mi mayor anhelo es todos los días cuidar, cultivar, proteger esa salvación que he recibido de mi Señor. ¿Y cuál es la manera maestra para yo poder cuidar esa salvación? Teniendo cuidado de mí mismo, ¿sí? Yo mismo tengo que tener cuidado de mí mismo, porque si no estoy examinándome todos los días, cuando me dé cuenta, estaré fácilmente metiéndome por un camino completamente erróneo y sobre todo llevando a otros también al error. Diga conmigo: un ministro auténtico de Jesucristo es consciente que si no tiene cuidado de sí mismo, nunca podrá cuidar de los demás. Entonces, ¿vale la pena tener cuidado de nosotros mismos? Y es el mandamiento que Dios nos entrega en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí, y en especial a los graduandos del discipulado y también a los nuevos miembros que vamos a recibir en nuestra comunidad, a ser ministros auténticos del Señor, a no descuidar esa salvación tan grande, sino por el contrario, valorarla y estando muy atentos a nosotros mismos, porque a veces el peor enemigo no son los que están a mi alrededor, sino yo mismo. Yo mismo me vuelvo en el peor enemigo de la fe de Jesucristo. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, te agradezco por la palabra que nos entregas en esta mañana. Gracias, Señor. Quizá es una palabra sencilla, pero necesaria, que nos lleva a volver a recapitular y analizar, repensar sobre nuestra autenticidad cristiana. ¿Estamos siendo ministros auténticos o estamos falseando nuestra fe, nuestro servicio cristiano? Estamos aquí, Señor, para ser lo suficientemente sinceros con nosotros mismos y dejarnos confrontar y purificar a través de tu palabra. De hecho, tu palabra es la que santifica. Tu palabra es verdad y tu palabra nos santifica. Señor, que lo que nos has hablado en esta mañana nos ayude para poder avanzar y nos dé la facultad para poder no quedarnos en el estado que estamos, sino seguir anhelando mayor crecimiento, mayor madurez, mayor avance en el desarrollo y en el ejercicio del ministerio que tú nos has encomendado. Quiero agradecerte, mi Señor, porque cada uno de mis hermanos aquí presentes son ministros tuyos, ministros que han sido llamados para servir desde diferentes escenarios, algunos dentro de la iglesia, otros aún fuera de la iglesia, porque todos tenemos un ministerio dentro para edificación y un ministerio afuera para reconciliación. Pero sea adentro o sea fuera de tu iglesia, Señor, tenemos el llamado a servir. Somos ministros. Por eso, Señor, danos la capacidad de ser auténticos en la manera como te servimos y cómo le servimos a las personas, porque sobre el servicio es que vamos a ser recompensados o sufriremos también pérdida. Gracias por la palabra y bendigo a tu pueblo y prepáranos ahora para este tiempo precioso en el que vamos también, Señor, a honrar a nuestros hermanos que han terminado este proceso constructivo para una vida de excelencia, que es el final de un comienzo. Y lo mismo con nuestros hermanos que van a ser presentados como nuevos miembros en nuestra comunidad y donde estaremos sellando este tiempo hermoso a través de la cena del Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor.